Mi esposa deja a mi hija en la puerta con una nota extorsionándome para que pague más dinero. Así que perdió la custodia y $25.000. Todo comienza con un descubrimiento desgarrador de la infidelidad de mi exesposa. Mi exesposa, Daniele, y yo estuvimos juntos durante 6 años. Nuestra relación era la típica historia de colegas de trabajo que eventualmente se enamoraron. Ambos trabajábamos en la misma empresa, hasta que me ofrecieron un puesto mucho mejor en otra empresa, que tomé para que pudiéramos salir más abiertamente. Eventualmente, nos tomamos más en serio, nos casamos y tuvimos una hermosa hija llamada Sara. Habían pasado años desde que había visto a mis padres, así que para Acción de Gracias decidimos hacer planes para visitarlos y pasar un tiempo con ellos. Sara también necesitaba pasar un tiempo de calidad con sus abuelos, para sentirse conectada a mis raíces. Cuando llegamos, fuimos recibidos calurosamente por mis padres, quienes estaban extremadamente emocionados de conocer a Sara. La cena de esa noche fue genial con mis padres, mientras hablábamos sobre todos los momentos que nos habíamos perdido al no estar allí el uno para el otro. Sara se estaba cansando, así que me excusé para llevarla a la cama, mientras Daniele y mis padres seguían hablando. Como todos los niños, comenzó a suplicarme que le permitiera jugar videojuegos con ella por un tiempo. Mirando sus ojos suplicantes, finalmente cedí. Jugamos un juego en su tableta por un tiempo. Era tan interesante que perdí la noción del tiempo, hasta que me di cuenta de que era demasiado tarde y que ella necesitaba dormir. Le quité la tableta, la acosté y salí. Escuché a Daniele todavía hablando con mis padres, así que me senté en el sofá de nuestra sala de estar, para seguir jugando el juego en la tableta. Estaba ocupado jugando cuando de repente hubo una notificación de mensaje de texto en la parte superior. No pude evitar mirarlo. Era de alguien llamado Chad que decía, «Ya te extraño». Me quedé inmóvil en medio del juego mientras las palabras se hundían en mí. No podía comprender lo que acababa de leer. ¿Por qué mi hija de 8 años recibía mensajes como este de alguien llamado Chad en medio de la noche? Inmediatamente, revisé la pestaña de mensajes y me di cuenta rápidamente de que la tableta estaba conectada a la iCloud de Daniele. Fue entonces cuando me di cuenta, esta tableta realmente pertenece a Daniele. Ella había sincronizado el iPad con esta tableta, por lo tanto, los mensajes que llegaban a su teléfono también se mostraban aquí. Debe haber olvidado cerrar sesión en su cuenta de iCloud en esta tableta, antes de dársela a nuestra hija. La confusión se dibujaba en mi rostro, mientras trataba de deducir por qué estaba recibiendo este tipo de mensaje. Abrí la aplicación de mensajes con el aliento contenido e hice clic en el mensaje de Chad. Tenía la boca abierta de par en shock, mientras desplazaba el mensaje, y descubría una serie de conversaciones íntimas entre Daniele y Chad. Hice clic en la foto de contacto y me sorprendí, dándome cuenta de que era nuestro vecino. Apenas lo había conocido 1 o 2 veces, pero al leer los mensajes de mi exesposa con él, estaba claro que su relación había cruzado a territorio peligroso. Sus textos estaban llenos de detalles de todos sus encuentros y planes. Habían hablado sobre nuestra relación en detalle, donde Daniele había revelado cómo ya no me amaba. Pero no quería ser la culpable de que nuestra relación se rompiera. Mencionó lo mucho que odiaba el hecho de que no le diera atención debido a mi trabajo, y que estaba contenta de recibir todo el amor y la atención de él. Chad, a su vez, había escrito cómo le encantaba ser nuestro vecino, para poder venir a visitarla siempre que Sara y yo estábamos fuera. Sus mensajes de texto eran tan gráficos y repugnantes de leer que quería vomitar de asco. No podía creer que había tropezado con el romance secreto de Daniele. Fue un shock, el tipo que acelera tu corazón, y hace que tu mente luche por procesar la realidad que se desenvuelve ante ti. Mi mente corría, y comencé a tomar fotos en mi teléfono de todos sus mensajes de texto. Mis manos temblaban, y estaba preocupado de que Daniele pudiera venir y descubrir que había descubierto su aventura. Quería mantenerlo en silencio por el momento. No quería que mi hija viera este tipo de mensajes accidentalmente, mientras jugaba en la tableta. Podía ser una niña, pero no era estúpida. No quería que mi hija se enterara de nada de esto, porque era demasiado joven para pasar por esto. Después de haber recopilado todas las pruebas, desconecté y limpié la tableta, sabiendo que el teléfono de Daniele también tendría todos estos mensajes como prueba adicional. Toda la noche, me revolví en la cama, incapaz de dormir, tratando de entender por qué mi esposa me engañaría. Al día siguiente, con mi hija Sara fuera para el brunch con mis padres, decidí que era hora de enfrentarme a mi exesposa, sobre la aventura que destrozó nuestra familia. Necesitaba respuestas, y ella no podía escapar esta vez. Cuando mencioné la aventura, ella se negó rotundamente a aceptarlo, como un niño terco atrapado en una mentira. Pero tenía pruebas, mensajes, llamadas y una verdad innegable. Mientras le mostraba las pruebas, se derrumbó, las lágrimas comenzaron a fluir, y la culpa que había estado ocultando se derramó a través de sus sollozos. Ella admitió todo. Dijo que me necesitaba, pero culpaba a mi horario de trabajo por sus malas decisiones.
Chad, el chico que se había convertido en un obstáculo en nuestro matrimonio, al parecer se había convertido en el señor que la consolaba durante los momentos difíciles. ¿Se arrepentía de todo, o eso decía? Hice la pregunta que temía escuchar la respuesta: ¿cuánto tiempo llevaba esta aventura? Su respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Respondió que había estado acostándose con Chad intermitentemente durante todo un año. No podía creerlo. Un año de traición de mi pareja mientras trabajaba como un maldito para mantener a nuestra familia. El asco me invadió. Era una cosa sospechar, otra confirmarlo en palabras tan claras. El peso de su confesión se instaló en la habitación como una nube oscura. La confianza que habíamos construido a lo largo de los años se desmoronó. Y todo lo que sentía era el dolor crudo de la traición. No había palabras elegantes para describirlo, solo una sensación repugnante en lo más profundo de mi ser. En ese momento, me quebré. Las lágrimas corrían por mi rostro, y no pude contener la avalancha de emociones que me abrumaban. Mi exesposa, Daniele, siguió intentando explicarse, pero sus palabras fueron ahogadas por el caos tumultuoso de nuestro matrimonio destrozado. La pelea entre nosotros siguió escalando con cada revelación. Estábamos profundamente metidos en la confrontación, cuando mis padres regresaron después de llevar a Sara para el brunch. Miraron nuestros rostros, leyendo la angustia y el tumulto escritos por todas partes. La preocupación marcada en sus rostros. Mi padre llevó a Sara a su habitación, tratando de protegerla de la tormenta que había estallado. A solas con mi madre, derramé la dolorosa verdad sobre la infidelidad de Daniele. Mi madre escuchó, su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y finalmente se instaló en un profundo ceño fruncido. Daniele, por otro lado, continuó llorando como si fuera la víctima, no la perpetradora, intentando justificarse. Daniele soltó una serie de excusas, sobre cómo mi exigente horario de trabajo la había llevado por mal camino, y como nunca habría hecho algo así si hubiera recibido mi atención. Según ella, Chad se había convertido en su fuente de consuelo durante nuestros momentos difíciles, y no debería culparla en este momento. Ahora se arrepentía, afirmaba. Mi madre, tratando de comprender la magnitud de la situación, y luchando por entender todo, se puso roja de ira, cuando mencioné que la aventura de Daniele había estado ocurriendo durante un año. Miró fijamente a Daniele a los ojos, su decepción era evidente, y sin rodeos, le pidió a Daniele que abandonara inmediatamente su casa. El cuarto quedó en silencio mientras miraba a Daniele, quien seguía llorando y actuando como una víctima. Le dije que necesitaba irse, y que Sara y yo continuaríamos pasando las vacaciones aquí, que regresaríamos más tarde, como habíamos planeado originalmente antes de que sucediera todo este fiasco. Daniele, sintiendo la presión, dejó de discutir, simplemente asintió y subió las escaleras para empacar sus cosas. En unos 10 minutos, se había ido. Cuando la puerta se cerró tras Daniele, el peso de la situación se asentó en la habitación, y el silencio que siguió fue ensordecedor. A solas con mis pensamientos, no pude evitar sentir una mezcla de emociones, traición, ira y una profunda tristeza que parecía consumirme. Los siguientes días fueron agonizantes, mientras navegaba por las secuelas de la revelación. Mi madre, habiendo presenciado en la confrontación de primera mano, le contó a mi padre todos los detalles impactantes. Su reacción reflejaba la suya, una mezcla de incredulidad y shock. La traición calaba profundamente, no solo para mí, sino también para mis padres, que habían recibido a Daniele en nuestra familia con los brazos abiertos. Sara, nuestra inocente hija de 8 años, seguía preguntando dónde estaba su mamá. Frente al desafío de protegerla de la dura verdad, mentí, diciéndole que Daniele tuvo que irse abruptamente debido a compromisos laborales. El dolor en sus ojos cuando preguntaba por su mamá me partía el corazón, pero no podía exponerla a la cruda realidad aún. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones, e intentos de lidiar con los fragmentos destrozados de nuestra familia. Mis padres brindaron un pilar de apoyo, ofreciendo consuelo y comprensión, mientras procesábamos una traición que se había desplegado. Las vacaciones, inicialmente planeadas como una alegre reunión familiar, ahora se sentían contaminadas por las sombras persistentes del engaño. Intentamos salvar lo que quedaba de la temporada festiva, pero el aire estaba cargado con la revelación de la infidelidad. Cada momento era un recordatorio de lo que se había perdido, y el dolor se volvía palpable mientras luchábamos por encontrar un sentido de normalidad. Inevitablemente, llegó el momento en que tuve que enfrentar la realidad de volver a casa. La idea de volver a donde mi esposa había dormido con otro hombre me enfurecía. Sabía que nuestro matrimonio había terminado, y necesitaba dar el golpe final para que ella pudiera mudarse pronto. Ya había tomado mi decisión, y nadie iba a cambiarla. Cuando regresamos a casa, Daniele nos estaba esperando. Nos miró con ojos suplicantes y una disculpa en sus labios. Sara, ajena a la tormenta que se había desatado, corrió hacia ella, abrazándola como si nada hubiera cambiado. Fue una vista dolorosa, presenciar la inocencia de una niña yuxtapuesta al naufragio de un matrimonio roto.
Decidí que necesitábamos hablar, y nos retiramos a un espacio privado lejos de los ojos curiosos de Sara. Daniele comenzó a disculparse nuevamente, sus palabras llenas de remordimiento y promesas de cambio. Afirmó que había cortado todo contacto con Chad, pero no pude evitar burlarme de la idea. Después de todo, Chad seguía siendo nuestro vecino, y no había forma de que pudiera haber cortado todos los lazos. Una risa amarga escapó de mis labios mientras le confrontaba con esta realidad. Ella me miró desconcertada, como si hubiera perdido la cabeza. La miré directamente a los ojos y le dije que era demasiado tarde para las disculpas, que no importaba lo que dijera o hiciera, había terminado con ella. El shock en sus ojos se profundizó cuando el peso de mis palabras se hundió en ella. ¿Cortaste todo contacto con Chad, de verdad?, pregunté, mi voz teñida de sarcasmo. Él vive al lado, Daniele. No puedes evitarlo ni aunque quisieras, balbuceó, tratando de explicarse. Pero mi paciencia se había agotado. No podía soportar más mentiras y engaños. Es demasiado tarde, afirmé firmemente, cada palabra llevando el peso de la finalidad. Me estoy divorciando de ti. Sus ojos se abrieron de par en shock, una mezcla de incredulidad y comprensión jugando en su rostro. La verdad finalmente la había alcanzado, y las consecuencias de sus acciones quedaron al descubierto. Intentó suplicar, hacer enmiendas, pero mi decisión era firme. Había soportado lo suficiente, y la única forma de avanzar era cortar los lazos que nos unían. Mientras la gravedad de mis palabras se asentaba entre nosotros, el silencio colgaba en el aire. No quedaban más palabras que decir, el daño era irreparable. Eventualmente, Daniele se mudó y presenté la solicitud de divorcio. Sin saberlo, la batalla por la custodia de nuestra hija, Sara, cambiaría nuestras vidas por completo. El divorcio se prolongó durante meses, afortunadamente, habíamos firmado el acuerdo prenupcial, por lo que Daniele y su abogado no podían exigirme que le pagara nada, especialmente después de las pruebas de su aventura y la destrucción de nuestro matrimonio en primer lugar. En medio de los procedimientos legales, acordamos a regañadientes una custodia compartida al 50% por el bien de nuestra amada hija. Pagué diligentemente la pensión alimenticia, según lo ordenado por el tribunal, esperando que contribuyera a proporcionar una vida estable para nuestra hija. Daniele regresó a la casa de sus padres, y a pesar de los restos destrozados de nuestro matrimonio, aún mantenía una relación decente con sus padres. Las semanas se dividían con Sara pasando tiempo igual con ambos. El acuerdo estaba destinado a garantizar que nuestra hija creciera sintiéndose amada y apoyada, sin importar las circunstancias. Durante los días en que Sara estaba conmigo, hice un esfuerzo por crear momentos especiales. Íbamos de compras para comprar artículos esenciales, y la consentía dejándola elegir nuevos juguetes o ropa. Sin embargo, con el tiempo, noté un patrón preocupante. Mi exesposa parecía estar descuidando las necesidades de nuestra hija, negándose a dejarla usar ropa bonita o disfrutar de los pequeños lujos, que deberían ser parte de la vida de cada niño. Siempre que iba a ver a Sara, ella llevaba ropa vieja, y me desconcertaba, porque sabía que tenía un armario lleno de conjuntos nuevos. Aproximadamente planteé el tema con cautela con Daniele, preguntando por qué Sara no estaba usando la ropa nueva que le compré. Daniele lo desestimó, afirmando que Sara las estaba guardando para ocasiones especiales. Sentí una punzada de confusión, pero decidí no presionar el asunto. La crianza conjunta ya era lo suficientemente desafiante, y quería mantener una semblanza de paz por el bien de Sara. A pesar de las preguntas sin respuesta, me concentré en proporcionar las mejores experiencias para Sara, durante nuestros momentos compartidos. Creamos recuerdos juntos, ya fuera en un día simple en el parque o en una salida más elaborada a sus lugares favoritos. Se convirtió en nuestra forma de navegar por las complejidades de nuestra dinámica familiar alterada. Nunca quise que mi hija creciera pensando que no la amábamos. Entonces, aunque mi matrimonio había fracasado, puse todo mi amor y atención en mi hija. Ahora, volviendo a la historia del mes pasado, mientras conducía de regreso a casa después de mi trabajo, me encontré con una vista inesperada, mi hija de pie sola en la entrada. Preocupado y algo sorprendido, salí del coche y me apresuré hacia ella, temiendo que algo pudiera haber salido mal. Le pregunté qué había pasado, y Sara explicó que Daniele la había dejado en mi porche una hora antes. Me sorprendió lo imprudente que podía ser mi exesposa al dejar a nuestra hija sin avisarme primero. Si hubiera sabido, habría dejado el trabajo de inmediato, y no habría dejado a nuestra hija afuera durante una hora. Daniele sabía que generalmente salía del trabajo a las 6 de la tarde y volvía a casa a las 6:15, pero ese día tenía trabajo pendiente, por lo que ya eran las 7:30. Estaba molesto de que mi exesposa simplemente hubiera dejado a nuestra hija sola donde cualquier cosa podría haberle pasado. Después de llevar a mi hija dentro de mi casa y calentar un poco de pasta para nuestra cena, llamé a Daniele para expresar mi preocupación y frustración. Daniele contestó la llamada, y pude escuchar mucho ruido de fondo. El ruido sonaba como un ambiente animado.
Y no podía quitarme la sensación de que Daniele estaba en un bar o alguna reunión social. La frustración se coló en mi voz, mientras le preguntaba por qué no me había avisado antes de dejar a nuestra hija. Su respuesta me tomó por sorpresa. Daniele replicó que Sara también era mi hija, enfatizando que la crianza era una responsabilidad compartida. Su actitud despreocupada solo alimentó mi frustración. Pero mientras seguía hablando con ella, comencé a sentir que algo no estaba bien. Se la escuchaba balbuceante en su habla, y me di cuenta de que podría estar bajo la influencia del alcohol. Decidí que este no era el momento adecuado para tener una conversación seria, así que le dije a Daniele que discutiríamos este asunto, cuando dejara a Sara al día siguiente. Ella rió con desdén, y sugirió que leyera la nota que le había dado a nuestra hija. Perplejo, llamé a Sara y le pregunté acerca de la nota que aparentemente le había dado su madre. Sara rebuscó en su bolsillo y me entregó una nota arrugada. El mensaje dentro explicaba que mi ex esposa ya no quería cuidar a nuestra hija, debido a la insuficiencia de los pagos de pensión alimenticia. Me quedé helado de shock y desconcierto. Estaba pagando una pensión alimenticia sustancial cada mes, y a pesar de esto, Daniele tenía la audacia de exigirme más al poner a nuestra hija en peligro. Me pareció un movimiento desesperado, pero en lugar de reaccionar emocionalmente, decidí tomar un enfoque estratégico. Rápidamente, llamé a los servicios de protección infantil y a la policía, para presentar una queja oficial contra mi ex esposa por abandonar a nuestra hija. Tenía imágenes de mis cámaras, que demostraban que ella había dejado a nuestra hija en la entrada completamente sola. La policía tomó esto muy en serio, y me pidieron la ubicación para poder arrestarla por poner a nuestra hija en peligro. Después de presentar una queja oficial, hablé con mi abogado sobre la posibilidad de buscar la custodia completa. Daniele me había engañado, y había dejado pasar eso por nuestra hija. Pero ahora que había puesto a mi querida hija en peligro, no podía simplemente dejarla ir. Decidimos presentar una moción para obtener la custodia completa, con el informe policial que había presentado contra ella por abandono. Los padres de ella me llamaron sorprendidos, queriendo saber por qué Daniele los llamaba desde la cárcel. Y les informé. Estaban extremadamente preocupados y conmocionados por la noticia. Aunque reconocieron que mis acciones estaban motivadas por el deseo de proteger a nuestra hija, me suplicaron que reconsiderara presentar cargos contra Daniele. A pesar de su apelación emocional, permanecí firme. La seguridad y el bienestar de mi hija eran primordiales, y no podía dejar pasar la acción imprudente de Daniele. Presentar una queja oficial no fue una decisión arbitraria, sino una respuesta a una situación donde se comprometía la seguridad de Sara. Enfaticé la necesidad de priorizar el bienestar de Sara. Sus súplicas se volvieron más desesperadas, y me rogaron que retirara los cargos, citando el estado mental de Daniele y el impacto potencial en su vida. Sin embargo, me mantuve firme, reiterando que no comprometería la seguridad de Sara. Al final, sus súplicas cayeron en oídos sordos. Tomé la decisión de buscar la custodia completa para asegurar un ambiente estable y seguro para Sara. Les informé que, en unos días, enviaría a alguien a su casa para traer de vuelta todo lo que pertenecía a Sara a mi casa, para que Sara pudiera seguir quedándose aquí conmigo. Cuando le informé a Sara sobre el nuevo desarrollo, estaba más que emocionada. Sé lo importante que es para mi hija tener paz y estabilidad en su vida, así que estaba feliz por nosotros. En unas semanas, fuimos citados a comparecer ante el tribunal. Mi abogado presentó mi caso, revelando la negligencia y manipulación orquestada por mi exesposa. Mostramos al juez la nota que Daniele le había dado a Sara para dármela a mí, mientras la dejaba en mi puerta durante más de una hora sin informarme. También señalamos el hecho de que cada vez que compraba algo nuevo para mi hija, mi exesposa se negaba a dejarla usarlo, razón por la cual mi hija siempre estaba vestida de manera descuidada. Aunque el abogado de Daniele hizo todo lo posible por defender a su cliente, el juez vio a través de los intentos de Daniele de manipular la situación, y reconoció que el apoyo económico destinado a nuestra hija estaba siendo mal utilizado, tal vez para su propio beneficio personal. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el juez decidió que no solo Daniele perdería la custodia de nuestra hija, sino que también debía pagar una multa de $25.000, por malgastar todo el apoyo económico que le había estado pagando ese año. El juez, comprendiendo la gravedad de sus acciones, determinó que esta multa también cubriría mis honorarios legales. Sinceramente, no esperaba esto y nunca en 1.000.000 de años pensé que Daniele recibiría una multa. Fue una victoria amarga, pero una que aseguró un futuro más brillante para mi hija, libre de las garras de una madre que había perdido el rumbo. Desde este fallo judicial, me siento en paz sabiendo que soy el único que va a cuidar de mi hija. Como era de esperar, mi exesposa y su familia han seguido enviándome mensajes, diciendo que no debería haber castigado tan severamente a Daniele. Pensaban que no era gran cosa que ella abandonara a nuestra hija, y seguían diciéndome que sería un terrible padre. Actualización 1. Gracias a todos por entender la gravedad de la situación.
Y también por comprender por qué solicité la custodia completa en primer lugar. No tengo idea si Daniele está pasando por una crisis mental, y sinceramente, no quiero saberlo. Además, sea cual sea el caso, ella debería haber hablado conmigo primero. No tenía que dar un paso tan drástico, dejando a nuestra hija completamente sola en el camino de entrada. Las últimas semanas han sido maravillosas. Puedo hacer cualquier cosa por mi pequeña, por lo que he pasado los últimos días creando una rutina para ambos. Nuestras mañanas ahora implican despertarnos juntos, ayudándola a prepararse para la escuela. Incluso he estado viendo numerosos tutoriales en YouTube, perfeccionando gradualmente mis habilidades para hacerle una cola de caballo perfecta. Independientemente de lo que puedan creer Daniele y sus padres, mi compromiso es inquebrantable. Estoy decidido a proporcionar todo para Sara para que nunca sienta que se está perdiendo algo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización, así que perdónenme, pero he estado muy ocupado con mi vida. La razón de esta actualización es una revelación reciente de amigos en común, sobre el embarazo de Daniele. Aparentemente, está embarazada de 3 meses del hijo de Chad. Cuando Chad se enteró, le rogó que no continuara con el embarazo, pero Daniele insistió en mantenerlo. Como respuesta, él la dejó, lo que explicaba su comportamiento errático últimamente. Daniele se encontró en apuros financieros, no podía recurrir a sus padres por más dinero, temiendo ser desalojada. En consecuencia, recurrió a vender la ropa nueva, que yo había estado proporcionando para Sara. Esto aclaró por qué nuestra hija no podía usar los nuevos conjuntos, y Daniele había estado inventando historias sobre guardarlos para ocasiones especiales. También me di cuenta de que su nota exigiendo un aumento en la pensión alimenticia, probablemente fue un intento de asegurar más fondos para su segundo hijo. Lo que más me disgustó fue la pura irresponsabilidad de sus acciones. A pesar de ser consciente de su embarazo, dejó a Sara en mi puerta y salió a beber. Es un nivel de negligencia difícil de entender. Estoy agradecido de haber luchado por la custodia completa de mi hija, considerando lo que Daniele podría haber hecho pasar a Sara con la llegada de su segundo hijo. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde mi última actualización, y la vida ha estado yendo genial hasta ahora. Sara y yo solo nos hemos acercado más, y puedo decir con orgullo, que creo que estoy haciendo un buen trabajo como padre soltero. Daniele no ha intentado ponerse en contacto conmigo, ni ha mostrado ninguna inclinación para ver a Sara durante el último mes, así que espero que no perturbe nuestra paz más. Con el año nuevo a la vuelta de la esquina, he organizado una sorpresa para Sara, un viaje a Disneyland. Sabiendo su profundo amor por todos los personajes de Disney, espero con ansias la alegría que iluminará su rostro, cuando descubra la aventura mágica que la espera. Estoy decidido a crear hermosos recuerdos y seguir disfrutando de los momentos que compartimos.